Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, gracias por la misericordia de Dios, su servidor, el hermano César Hugo Cervantes, para poderles compartir la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad nos toca compartir el libro de Números, capítulo 25. Y bueno, yo quiero antes poder dar una apertura o una introducción como generalmente lo hago para poder recordar el contexto al cual me voy a referir en esta mañana. Recordemos, amada iglesia, amados amigos, que Dios, a través de Moisés, Aarón y los levitas, había siempre estado afanado en crear una nación santa, una nación preparada para poder ingresar así a la tierra prometida que era Canaán, con una identificación, no solamente de nombre, no solamente porque Dios los llamó, sino que ellos en su corazón puedan tener el deseo de ser una nación santa y compartir la palabra del Señor. Recuerden ustedes que el deseo del corazón de Dios era que Israel ilumine al mundo con el Evangelio, ilumine al mundo con la palabra del Señor Jesucristo, sean ellos los pastores, los sacerdotes, en poder predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Ese era el deseo del corazón de Dios. Para esto los había preparado, para esto les había sacado de los yugos de esclavitud de Egipto, con señales, con milagros, prodigios, los alimentó, soportó las necesidades, soportó las murmuraciones, en fin, ustedes conocen, porque hemos estado leyendo desde Génesis hasta el día de hoy, Números capítulos 25. Y finalmente, bueno, ellos en los capítulos anteriores que me tocó exponer, ellos llegan supuestamente ya a la frontera, a un paso de poder ya en ese tiempo, en la primera vez, esta era la segunda vez que estaban ya al pie de la tierra prometida, estaban a 20 días nada más de conquistar todo aquello por lo que habían tal vez padecido, habían orado, habían sido entrenados, preparados, Dios había mostrado su amor, su favor para con ellos, y en ese tiempo, de la primera vez que estaban a puertas del Canaán, ellos habían sucumbido por su falta de fe, por murmurar, por dudar de las promesas de Dios, y esto significó un retroceso de 40 años. Dios los mandó, ¿se acuerdan ustedes? Al pie de las orillas del río, o perdón, del Mar Rojo. Vamos a volver a empezar. A pesar de la ira, a pesar del enojo de Dios, recuerden que Dios se enoja, Dios se resiente, Dios se duele en su corazón porque es una persona con sentimientos como usted y como yo. Enojado Dios porque ellos dijeron, ojalá muriésemos en este desierto, ojalá estuviéramos en Egipto, ahí muriéramos, en los yugos de la esclavitud. Es como, yo no sé de dónde a usted lo sacó Dios a libertad, de dónde Dios lavó y sanó sus heridas, lo hizo libre, le añadió vida, buena vida, le dio trabajo, salud, restauró su familia, y nosotros por algo que dudamos, decimos, ojalá volviera a donde, al yugo de esclavitud, ojalá volviera a mi inmundicia nuevamente, ahí estaría mejor y muriera. Es como yo dijera, ojalá fuera otra vez un alcohólico, ojalá muriera así en las calles con mi botella, sin zapatos, por una vida desordenada que yo he llevado. Es insensato pensar eso, pero a veces así pensamos en nuestra ira, en nuestra cólera, y habíamos dicho en esa ocasión, mucho cuidado con lo que nosotros declaramos de nuestra boca, mucho cuidado con lo que reclamamos a Dios, porque Dios puede decir, como en esa ocasión, ¿hasta cuándo? 2 veces, ¿hasta cuándo? Y bueno, sea conforme tu boca, sea conforme tu palabra, morirás ahí en el desierto, y de ahí yo sacaré una nueva generación, porque ustedes pueden faltar a su palabra, pueden no alcanzar, pero yo voy a cumplir mi promesa, yo voy a hacer cumplir mi palabra, yo voy a hacer cumplir mi propósito. Entonces, bien, eso pasó hace 40 años, y otra vez ellos están
al pie de poder llegar al fin a la tierra prometida. Mira cuán cerca estaban nuevamente ellos y cuán cerca a veces estamos, usted y yo, después de las penumbras, después de la tormenta, después de la oscuridad, estar tan cerca de la luz, tan cerca de alcanzar la promesa. ¿Qué requiere alcanzar la promesa de Dios? Es tu fe, es tu actitud, es tu perseverancia. Es decir, yo creo al Señor, veo las circunstancias, pero yo creo al Señor. Bien, nuevamente estaban muy cerca. No he conseguido el dato, me disculpo por ellos, cuán cerca estaban a la frontera del Canaán. Y para esto, Satanás había intentado, por intermedio de Balac, que Balaam maldiga al pueblo de Dios, sin ningún resultado, sin ningún efecto. ¿Por qué? Porque Dios interviene de todas las cosas externas que nos puedan suceder a nosotros para protegernos, para libertarnos, para hacer cumplir el propósito. Pero muchas veces el problema no está en lo externo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas, sino en nuestro corazón. Y eso es lo que voy a hablar en esta mañana. Dice la palabra, amada iglesia, voy a apurarme. Números capítulo 25. Dice las escrituras, Israel acude a Baal Peor. Empieza el deseo del corazón de las personas, empieza el libre albedrío de las personas, empieza la decisión ajena a la voluntad de Dios, la decisión nuestra ajeno a los principios de la palabra de Dios. Y eso es algo que vamos a analizar en el transcurso de leer y exponer la palabra, que hay un problema en el corazón del hombre, no tanto por el conocimiento de la palabra, sino en los deseos carnales de nuestro corazón. Y eso es algo que vamos a tratar de explicar esta mañana. Dice las escrituras: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, bebió y se inclinó ante sus dioses voluntariamente. ¡Qué tremendo! Dios había protegido aquí, y acá dice que ellos voluntariamente vinieron, estas mujeres probablemente hermosas, bellas, otro tipo de acuerdo a la cultura, a la raza, muy atrayentes seguramente, y ellos cedieron a sus deseos pasionales voluntariamente. Uno entró por los ojos, mirar y desear, y luego como consecuencia de eso se vieron atados en su corazón, en su interior, y se inclinaron a dioses ajenos. Cabe aquí resaltar que esta es la primera vez en la historia que ellos se inclinan a un dios ajeno. Anteriormente, el tema del becerro era una especie de magnificar o significar a Dios en un becerro de oro. O sea, ellos en su ignorancia, en su deseo, en su desorden de madurez, de pensamiento, adoraron supuestamente ellos a Dios, pero bajo un precepto equivocado, pensando que el becerro era, porque no veían a Dios, porque Moisés se había alejado. Entonces, esta era la primera vez que ellos se inclinan ante un Dios ajeno, se inclinan ante el enemigo de Dios, que tanto Dios les había hablado en los estatutos, en los principios, en los decretos. Bien, y dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Claro, ¿quién no se puede enojar? ¿Cómo no puede haber furor en el corazón de Dios frente a algo así? Que se incline ante Satanás. Imagínense, usted y yo en el ministerio, usted y yo siendo libertado por Dios, habiendo conocido a Dios, se incline, se arrodille delante de Dios. Increíble, increíble. Había habido una victoria tremenda de parte de Dios una vez más a favor de su pueblo, que no pudieron realizar Balac ni Balaam en contra de Israel para detener que ellos alcancen la promesa. Y aquí se viene y se visualiza una derrota impresionante. Impresionante, ¿por qué lo digo? Amada iglesia, Satanás no le fue necesario
No le fue necesario desenvainar, iba a decir pistola, pero ese tiempo no había pistola, ¿verdad? Desenvainar la espada, enfrentarse con el pueblo de Israel. Tal vez murieran algunos de Israel, tal vez murieran muchos del ejército de Satanás, del diablo, tal vez hubieran sido exterminados, consumidos por la ira de Dios, o por la boca de Dios todos. Satanás no necesitó que ningún hombre suyo cayera bajo espada. No sé si me entienden. Fue una derrota impecable, planificada obviamente por Satanás, que dijo, de lo externo no puedo porque Dios pelea como poderoso gigante en la vida de su pueblo porque ama a su iglesia, ama a sus hijos, defiende los propósitos suyos y no va a ser posible enfrentar al enemigo, a Dios, frontalmente. Voy entonces a entrar en el corazón de sus hijos, voy a escudriñar sus pensamientos, sé sus flaquezas y voy a entrar. El hombre mismo, ellos mismos van a traicionarse a sí mismos, ellos mismos van a provocar su propia derrota. Y eso es, se fueron por los deseos carnales, de lascivia, de lujuria, de sexualidad, desenfreno sexual, fornicaron con ellos, eso dice la Escritura. Y además, dice la Escritura, se inclinaron a sus dioses, ni siquiera uno. Tal vez ni siquiera conocían quién era fulano, mengano y pagano, pero se inclinaron, doblaron sus rodillas. Increíble, a puertas de poder alcanzar la promesa de Dios. Qué inteligente, tal vez sea mal dicho, o astuto, es Satanás para engañar al pueblo. Trabaja aquí en el corazón. Ellos voluntariamente facultaron su derrota y el enojo de Dios. Porque la Biblia había dicho, ellos en los estatutos, a pesar de que ellos conocían la palabra, para los que conocen la palabra, dicen las Escrituras, no te inclinarás a dioses ajenos, recuerdan. Ellos, la palabra estipulaba, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a imágenes, no los reverenciarás, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te saqué de la inmundicia. Yo soy Jehová fuerte, dice, fuerte porque te he defendido como columna de fuego, con nube te he protegido y te he guiado. Soy gigante, soy fuerte, celoso, dice la palabra aquí, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí ellos estaban aborreciendo a su padre, estaban aborreciendo a su Dios, estaban diciendo tú a un lado y me inclino. ¿Qué tan fácil pasó esto? Increíble. Y eso vamos a estudiarlo. ¿Por qué? Porque si conocían la palabra, habían sido ordenados, había líderes, sacerdotes, se habían dividido en tribus, se saben las Escrituras, lo hemos expuesto, pero ellos voluntariamente se fueron al deseo carnal y doblaron sus rodillas a dioses ajenos, ni siquiera uno. Bien, y esto provocó, dice la palabra, el furor de Jehová. 4 dice, y dijo Jehová a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Qué quiere decir esto? A todos, dice las Escrituras, los príncipes, a los jefes de las tribus. ¿Por qué? Porque Dios les había encomendado la responsabilidad de que el pecado no contaminara a su pueblo, que el pecado no contamine, no avance en el pueblo. Ellos tenían la responsabilidad de mantener su pueblo santo, su tribu santa. Y ellos, según los estudios, fueron los primeros en irse en pos de las madianitas, de esas mujeres, fornicar y arrodillarse. Obvio, si yo soy un novato, veo a mi jefe arrodillarse por mi ignorancia, tal vez me arrodillo también. Entonces, por eso Dios los castiga, porque dice la palabra que el pecado es muerte para los ojos y el corazón de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces fueron los líderes que sucumbieron a las tentaciones primeramente. Mire cuán importante es que nosotros, si estamos en el liderazgo, si estamos en un lugar privilegiado dentro de la casa del Señor, podamos mantener nuestro corazón, nuestra mente santa, fuerte, con nuestras convicciones de las cosas del Señor. Dice más adelante,
matad a cada uno de ellos que se han juntado, ¿no? Bueno, y en esa circunstancia, dice las Escrituras, versículo 6, voy a saltar un poco, he aquí un varón, dice las Escrituras, de los hijos de Israel, vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Qué increíble! O sea, trajo un jefe, vamos a verlo un poquito más adelante, una persona con liderazgo, trajo a una medianita ahí, con la que ya había fornicado, como para que sea parte del pueblo, y eso causó ira, enojo. Había una parte del pueblo, dice aquí, que no todos habían sucumbido al pecado del pueblo de fornicación y de arrodillarse ante dioses ajenos, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Había un remanente, iglesia, no todos sucumbieron al pecado. Dice, había un remanente que lloraba, se rasgaría seguramente sus vestidos, se postraban rostro a tierra y clamaban al Señor misericordia. Entonces lloraban, se dolían, Señor, perdónanos, ¿qué estamos haciendo tantos años? 40 años más. Y otra vez volvemos a sucumbir voluntariamente por nuestros deseos carnales. Había un remanente y probablemente, y esto también es tema de estudio, y estoy seguro, porque fue así anteriormente también, fueron los levitas, el pueblo y las familias de los levitas, que se sucumbieron, que lloraron, se quebraron frente a tanta ingratitud delante de Dios, porque era gente que amaba a Dios. Había un remanente que sí, de todo su corazón, amaba al Señor. Y en esas circunstancias, un sinvergüenza líder trae a la medianita como paseándose con ella. Y dice acá las Escrituras, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, tenía que ser un levita, vio eso y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza de su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Aquí hay algo. Mire, tuvo que haber un levita o un descendiente de los levitas, tal vez un joven adolescente. Eso más o menos se entiende por las Escrituras, porque hizo y vio Fines, hijo de Eleazar, un sacerdote de Aarón. Se levantó en medio de la congregación, se indignó, y eso debemos tener los levitas, los líderes que cuidamos la iglesia. Debemos indignarnos cuando vemos que el Señor es vituperado con las acciones de nuestra propia iglesia, con situaciones que podemos ver. Tenemos que ser celosos, no callar, tener la actitud de responder, de cuidar las cosas de Dios, de cuidar la iglesia. Alguien quiere meter ideas falsas de libertinaje, ajenos a la palabra. Tenemos que ser celosos, tenemos que ser vigilantes, cuidar. Para eso somos los líderes, para eso somos los levitas, cuidar las cosas santas de la casa del Señor, porque ese fue el encargo de parte de Dios para los levitas. Eso también ya lo hemos estudiado. Y dice, se indignó, tuvo celos, indignación por las cosas de Dios y accionó. Cogió una lanza y dice, mató al israelita, que era un jefe, era mayor que él. Entonces aquí vemos un tema también que a veces los que estamos en la edad podemos fallar. Y aquí un joven adolescente saca cara y dice, no, esto no es así, esto no puede ser. Agarra, mata a la israelita y también hiere de muerte a la mujer por su vientre. ¿Por qué por su vientre? ¿Por qué? Porque quiso al pecado, a la inmundicia, a la contaminación, hay que sacarlo de raíces dentro de la casa de Dios. Dura la palabra, pero es así. Eso fue lo que hizo. No es que esté embarazada, la hirió en su vientre para que muriera todo aquello que desagradaba a Dios. Porque el deseo de Dios que el pueblo de Israel sea santo, limpio, puro. Y eso se estaba perdiendo en ese momento. Bien, voy a avanzar rapidito. Y murieron de aquella mortandad 24,000. En el enojo de Dios, en su furor, había desatado una mortandad. Eso lo hemos visto casi frecuentemente en las Escrituras. Y dice, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo he consumido mi celo a los hijos de Israel. Dice en otras palabras Dios, por causa de este levita valiente, adolescente o joven,
que tuvo celos de las cosas de Dios, de la casa de Dios, yo he detenido mi furor, yo he detenido mi enojo contra el pueblo, porque por mí los he exterminado otra vez a todos que no merecen pasar a la tierra prometida, hubiera vuelto a empezar nuevamente con otra generación. Dios va a insistir hasta que su palabra se cumpla. Pero por causa de este varón, yo dice, por tanto os dile, he aquí yo establezco mi pacto con él. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón diferente, un corazón como el Señor, de indignarse de las cosas pervertidas que corrompen la iglesia. Y ese es el derecho y el deber de los levitas que moramos en la casa del Señor. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Por causa de este varón, dice él, este pueblo, los levitas, me son fiel. Es la segunda vez que se indigna, es la segunda vez que no participan del pecado. Yo hago pacto perpetuo y digo con mi palabra que ellos serán sacerdotes por siempre, porque hizo expiación por los hijos, hizo el sacrificio de matar a ese hombre israelita y matar a la madianita. Dice las escrituras más adelante, el hombre del varón que fue muerto con la medianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. ¿Qué quiere decir esto? El hombre que murió era un líder que tenía una familia, esposa, hijos y líder dentro de la congregación, dentro del liderazgo del tabernáculo en ese entonces. Ese fue muerto. Y bueno, la mujer madianita también era una persona importante. Habló Moisés diciendo en el 16, hostigad a los madianitas, heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardiles con que os ha engañado. Siempre hay que estar atentos a toda circunstancia, influencia negativa que quiera dividir la iglesia, que quiera traer malas doctrinas, traer contaminación a la iglesia. Los levitas, dice, debemos estar siempre atentos y afligir, dice, afligir es estar cuidando, sacando, botando a todo aquello que trae contaminación en la iglesia. Los levitas tenemos la función y labor de poder cuidar la casa del Señor, no permitir que la iglesia de Dios se contamine. Bien, las escrituras dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora aseguren de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? Si Jesucristo ya nos hizo libres, ¿por qué voluntariamente ustedes vuelven al pecado? Ya rompió, ya nos rescató y nosotros volvemos voluntariamente a sucumbir. A veces Satanás no tiene que hacer mucho y nosotros mismos pecamos. Decidimos voluntariamente ceder al pecado. A pesar de conocer la palabra, a pesar de que hemos tenido experiencias con las cosas de Dios en nuestras vidas, a pesar que hemos visto actuar a Dios no solamente en nuestras vidas, sino hemos visto actuar a Dios en la vida de otras personas, volvemos voluntariamente a sucumbir. Hebreos 10 dice, ¿por qué si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y fuego ardiente a los que devoran a sus adversarios? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros voluntariamente volvemos a pecar, no hay sacrificio que podamos hacer para reponer aquello, porque Dios ya lo hizo. Entonces, ¿qué queda? Si no hay arrepentimiento, queda el juicio de Dios. Ahora, ellos pecaron voluntariamente. Ellos no pecaron por ignorancia, ellos no pecaron por desconocimiento. Conociendo la palabra, conociendo a Dios, pecaron voluntariamente. Bien, como conclusión podríamos decir, iglesia, con esto ya termino, Balac a través de Balaam quiso maldecir a Israel, Satanás externamente, pero Israel voluntariamente se maldijo a sí mismo. Y eso es lo que hacemos a veces usted y yo. A veces nosotros mismos nos maldecimos porque las escrituras, la palabra del Señor es clara en nuestras vidas. Hay beneficios, hay conductas que debemos de asumir, hay que cumplirla, pero también si no la cumplimos, la palabra dice
qué es lo que va a pasar con nosotros. Ellos conocieron a Dios de cerca, eh, pero no lo introducieron en su corazón. Conocieron a Dios, pero no de una manera externa de la palabra, de los estatutos, de los reglamentos y todo, pero no introdujeron a Dios. Esa palabra no entró en el corazón. Así que eso es tan importante como conocer la palabra, como que la palabra también introduzca en su corazón para cumplirla por convicción, por deseo voluntario. Y cuando eso sucede, difícilmente podremos sucumbir voluntariamente a la tentación de un pecado. Eso dice también las Escrituras. Y tener la palabra a Dios en nuestro corazón es tener intimidad con Él, es tener oración, relación con Él, pasar horas con Él, conversar con Él siempre. Y eso es tenerlo en parte en nuestro corazón. Ellos conocieron la palabra, los estatutos, pero no fue suficiente. Entonces yo no digo que no sea malo conocer muy bien la palabra, pero esa palabra tiene que estar dentro de tu corazón. Los líderes, los ancianos de la iglesia, tenemos la responsabilidad como líderes, conocer la palabra, introducirla en nuestro corazón y ser celosos con las cosas del Señor, ser vigilantes, ser atalayas en la casa del Señor, vigilantes para que nada pueda contaminar, nada pueda desviar el propósito de Dios para con la iglesia. Esa es la función que nosotros como levitas, como líderes, podamos tener nosotros. Y podemos sucumbir, sí, cuando dejamos a tener a Jesucristo en nuestro corazón, cuando entra el orgullo, la vanagloria, cuando somos tentados, damos lugar a algo en nuestras vidas, el diablo va trabajando en nuestro corazón. Y eso, para evitar eso, es tener una relación genuina con Dios, practicar la palabra del Señor. Bien, finalmente podemos concluir, amada iglesia, que el pecado es un acto voluntario, que usted y yo cometemos. No podemos decir, tal vez un novato, tal vez un principiante, pero usted y yo que conocemos la palabra, no podemos echar la culpa a veces a Satanás, echar la culpa a las circunstancias. No, usted y yo pecamos voluntariamente. Y si pecamos, arrepintámonos pronto de corazón, arreglemos las cosas pronto con Dios, porque conocemos la palabra. Dios es bueno, pero Dios también es juicio en nosotros. Que el Señor les bendiga.